So when we observe what's here, it's a story of cause and effect. Cuando observamos lo que está aquí presente, vemos que es una historia con causa y efecto. An oak tree doesn't suddenly manifest in front of us. Un árbol no va a manifestarse de repente justo enfrente de nosotros, no va a aparecer de la nada. If it's a creation in consciousness, in theory, an oak tree could just appear in front of us. Si esto es una creación en la conciencia, teóricamente un árbol podría bien aparecer de la nada enfrente de nosotros. Why not? After all, it's just a spontaneous arising. ¿Por qué no? Después de todo, es algo que surge espontáneamente. But the story hasn't been created that way Pero la historia no fue creada de esa manera because it's following rules of cause and effect. porque está siguiendo reglas de causa y efecto. And there are many other cosmic laws, we could call them, Y hay muchas otras leyes cósmicas by which the author of this particular creation has abided. a través de las cuales el autor de esta creación en particular has abided. It has abided with those cosmic laws. The storyline abides with the cosmic laws. I don't know what abide means. Follows. Que el autor ha seguido. Repeat it again completely and I'll... There are a whole lot of cosmic laws Hay muchas otras leyes cósmicas that the author has followed in creating this story. que el autor ha seguido para crear esta historia. And it is essentially the author itself that put those laws in place. Y efectivamente es el autor en sí el que pone esas reglas o esas leyes en su lugar. So liberation also follows those laws. La liberación también sigue esas leyes. Because liberation is just part of the story. La liberación es simplemente parte de esta historia. So that means that if the story is going to include change, it has to include a reason for change. Eso significa que si la historia pone en su lugar un cambio, también tiene que incluir la razón para que ese cambio ocurra. So you as the character don't make any of it happen. Así que tú como el personaje no haces que nada ocurra. The storyline makes it happen. La historia que ya ha sido escrita es la que hace que eso ocurra. So it's like looking at a book. On page 312, on the fifth sentence, Es como mirar un libro en la página 312, en la quinta oración. Maria suddenly realizes it's a dream. María de repente se da cuenta de que esto es un sueño. Maria suddenly realizes she is not doing anything in life. María de repente se da cuenta de que ella no está haciendo nada en la vida. In order for that to happen, the storyline had to include things that came before. Para que eso ocurra, la historia debe incluir cosas que pasaron antes, In order for that effect to make sense. para que ese efecto tenga sentido. The story doesn't include things that don't have some cause. La historia no incluye cosas o acontecimientos que no tengan una causa previa. We might not be able to see the cause. Puede que nosotros no hayamos visto cuál es la causa. That doesn't mean there isn't a cause, Eso no significa que no haya una causa, because we don't understand the complexity of the cosmic laws. porque nosotros no comprendemos la complejidad de las leyes cósmicas. So in simple terms, life introduces satsang Así que en términos prácticos, la vida introduce el satsang as a cause for certain effects. como una causa que va a tener ciertos efectos. But it's not, another way of looking at it is that the satsang has nothing to do with the effect down the track. Pero otra manera de verlo es que realmente el satsang no tiene que ver con el efecto a lo largo del tiempo, Because the whole story is already in place. porque realmente toda la historia ya está escrita, ya está en su lugar. So the real reason for something to happen is that it was always destined to happen. Así que la verdadera razón por la que algo ocurre es porque siempre estuvo destinado a ocurrir. But we can't deny the causal effect that is also in place. Pero no podemos negar el efecto causal que también es parte de la historia.
Algunos maestros dicen que la única opción que tienes es dónde poner tu atención. Perdón, ¿puedes volver a empezar? Algunos maestros dicen que la única opción que tienes es dónde poner tu atención. Some teachers say that the only option you have is, or the only choice you have is where to put your attention on. Pero no estoy ni incluso segura de eso. But I'm not even sure of that. I agree. But Estoy de acuerdo. it's a methodology. Pero eso es una metodología. In A Course in Miracles, En el curso de los milagros, which is a spiritual teaching, que es una enseñanza espiritual, I use this example because it has many different lessons, one after the other. siempre uso este ejemplo porque tiene muchas lecciones que vienen una detrás de la otra. So, lesson 56, La lección 56, I'm just making up the number, estoy inventando el número, says what happens in life itself is not in your control. dice, lo que ocurre dentro de la vida misma no está dentro de tu control. The only thing in your control is your attitude to what happens Lo in único life. que está dentro de tu control es la actitud que tienes hacia las cosas que pasan en la vida. So that lesson is creating an intellectual distinction Esa lección está creando una distinción a nivel intelectual between circumstance entre la circunstancia and your attitude to y circumstance. tu actitud hacia la circunstancia. Something that prior to that lesson Algo- might not have been recognized, Algo que previo a esa lección quizás no hubieses podido reconocer. because the experience usually is such a mess inside Porque normalmente la experiencia es tan desastrosa that there's no clarity about these distinctions. que no hay claridad sobre estas distinciones. So this lesson says what happens in circumstance is not in your control. Así que esa lección particular lo que dice es, lo que pasa en las circunstancias no está en tu control. The only thing in your control is your attitude to circumstance. Lo único que está en tu control es tu actitud hacia las circunstancias. Then lesson 129 Luego la lección número 129 says even your attitude to circumstance is not in your control, dice, incluso tu actitud hacia las circunstancias no está en tu control. because at that time it's appropriate to bring that concept. Porque en ese momento ya es apropiado introducir ese concepto. The earlier concept brought about a realization, I have my attitude to life. El primer concepto trae un descubrimiento, una realización. Tengo mi actitud hacia la vida. And when the attitude changes, it feels like I have changed my attitude. Y cuando la actitud cambia, lo que se siente o lo que uno siente es que uno cambió su actitud. So we say, I am the one that is choosing to see life this way. Y uno dice, yo soy el que estoy eligiendo ver la vida de esta manera. Then we go around saying to other people, just change your attitude. Y entonces salimos y le decimos a los otros, solo tienes que cambiar tu actitud. I did it, Yo lo hice, not realizing that something was introduced by life. sin darnos cuenta que realmente hubo algo que fue introducido por la vida, It created a change on the biological and psychological level. creó un cambio a nivel biológico y psicológico, The attitude changed. la actitud cambió, The sense that I did that was still there. la sensación de que yo soy el que hice eso se mantuvo en su lugar. And so then, based on the first lesson, we say, well, I changed my attitude because that's what I'm in control of changing. Así que basado en esa lección llegamos a la conclusión, yo cambié mi actitud porque de eso es de lo que tengo control. When we look at that concept, it essentially says, stop worrying about life, you can't change it. Básicamente, si vemos con más profundidad esa enseñanza, lo que dice es, no te preocupes por las cosas que pasan en la vida, no puedes cambiarlas, But be interested in your attitude because that you can change. pero interésate en tu actitud hacia las circunstancias, porque eso sí lo puedes cambiar. So attention has now moved from being interested in circumstance to being interested in attitude. Así que la atención pasa de estar enfocada en las circunstancias a estar enfocada en tu actitud. So even in this case, we can see the attention only changed because there was a prompt. Y incluso en este caso podemos ver que la atención solo cambió porque hubo algo que detonara ese cambio. There was a concept that said,
move your attention from there to here. Hubo un concepto que te dijo, cambia tu atención de aquí para allá. And then at the appropriate time, not the next lesson, but 60 or 70 lessons after, Y luego, en el momento apropiado, que no necesariamente es la siguiente lección, sino 50 o 60 lecciones más tarde, it essentially says that was just a happening, esencialmente te dice, eso es una ocurrencia, not your doing. no fue algo que hiciste tú. Even your attitude is not your doing. Incluso tu actitud es algo que no controlas y que no haces. Even the shifting of your attention, it fits into the same category, is not your doing. Incluso el cambio en el foco de tu atención es algo que no hiciste tú. If you said this to someone too soon in the process, Si le dices esto a alguien demasiado temprano en el proceso, it's not appropriate. no es apropiado. So let's go back to doing what you feel like. Así que volvamos al tema de hacer lo que uno quiere o lo que uno siente. If it's all a dream, then someone will say, well, what's this question of doing what I feel like? Si todo realmente es un sueño, alguien podría decir, bueno, ¿qué es este tema de hacer lo que uno quiere? I'm going to function according to the dream. Yo voy a funcionar de acuerdo al sueño. And if that satisfies someone, then I think that's great. We can leave it at that. Y si eso satisface a alguien y es suficiente, yo creo que está bien, lo podemos dejar ahí. Because it means that that person with that understanding hopefully won't feel judgment to the way that they act and the way others act. Porque significa que con esa comprensión, con ese entendimiento, una persona teóricamente no va a sentir, no va a juzgar las cosas que ocurren a través de él y a través de los demás. They understand everyone is playing their role in the dream. Entienden que todos están jugando su rol dentro del sueño, No one is separate from the dream. nadie está separado del sueño. And so now the attitude that saw everyone as independent has fallen away. Y ahora la actitud que veía a todo el mundo como independiente se ha disuelto. That means the end of judgment, Eso significa que se termina la necesidad de juzgar al otro. the end of shoulds and shouldn'ts. Se terminan los deberes y no deberes. But sometimes if that understanding isn't total, Pero a veces, si esa comprensión no es total, it's important. Someone might say, if everything is totally predetermined, how do I live my life? alguien se podría preguntar, si todo está predeterminado, entonces ¿cómo debo vivir mi vida? One way of answering it is saying, don't worry about it, it'll all just happen. Una manera de responder eso sería, no te preocupes por ello, todo va a ocurrir. But can we answer that question more practically in a way that doesn't contradict what we've been talking about up to now? Pero podríamos responder esa pregunta de una manera más práctica, sin contradecir esto que hemos dicho. And the answer is yes, you can answer it more practically. Y la respuesta es sí, hay una respuesta más práctica. Ramesh used to say to that question, if it's all predetermined, how do I live my life? Ramesh solía responder a la pregunta, si todo es predeterminado, ¿cómo debo vivir mi vida? Firstly, he'd say, good question. Primero él diría, muy buena pregunta. And then his answer was very simple Y luego su respuesta solía ser muy simple. and actually can support the understanding that life is a happening. Y al mismo tiempo confirma el hecho de que la vida es una ocurrencia. He says, in each moment, do exactly what you think or feel to do. Dice, en cada momento haz lo que sientas o quieras hacer. That's giving a practical question, a practical answer. Eso es darle una respuesta práctica a una pregunta práctica. If it's all predetermined, how do I live my life? Si todo está predeterminado, ¿cómo vivo mi vida? In each moment, do exactly what you think or feel to do. En cada momento haz exactamente lo que quieres o lo que quieras o piensas que debes hacer. He's not telling anyone how they should live their life. No le está diciendo a nadie cómo debe vivir la vida. He's just describing how life will be lived
Solo está describiendo cómo la vida va a ser vivida, how life has always been lived, cómo la vida siempre ha sido vivida. that even though it might all just be a predetermined dream, Y que aunque puede que todo sea simplemente un sueño predeterminado, in practice it unfolds by each person doing exactly what they think or feel to do. en términos prácticos se desenvuelve con cada persona haciendo lo que piensa o sienta que quiere hacer, Which is the dream living us. Que es el sueño viviendo a través de nosotros. But still, the dream living us lives us by a sensation, an urge, a thought arising. Pero aún así el sueño viviendo a través de nosotros se manifiesta a través de una sensación, un pensamiento, algo que surge. An urge that feels like it's my urge, a thought that feels like it's my thought. Una urgencia que se siente como mi urgencia, un pensamiento que se siente como mi pensamiento. So this is where the paradox comes in again. Aquí es nuevamente cuando podemos introducir la paradoja. I know that in theory it's not my thought, Sé que en teoría no es mi pensamiento, not my urge, no es mi urgencia, but in practice it feels like my thought. pero en términos prácticos se siente como mi pensamiento. So in practical terms, I will function based on the feelings I have Así que en términos prácticos voy a funcionar basado en los sentimientos que tengo or the thoughts that I have. o los pensamientos que tengo. Okay? So that's what he said. In each moment, do exactly what you think or feel to do. Y eso fue lo que él dijo. Dijo, en cada momento haz lo que piensas o quieras hacer. And if we're going to end up living happily, Y si vamos if we are going to end up living happily, si vamos a terminar viviendo felices o con felicidad, once we have done whatever we think or feel like doing, una vez que hagamos lo que sentimos o pensamos que queremos hacer, we will attitudinally sit back and relax, a nivel actitudinal nos vamos a sentar y a relajarnos, knowing that what I did was part of God's will, sabiendo que lo que hice fue parte del deseo de Dios, that what I did was exactly what was meant to happen. que lo que hice es exactamente lo que debía pasar. So we sit back and relax with no regrets in the past, Así que nos sentamos y nos relajamos sin ningún tipo de remordimiento por el pasado, no expectations in the future, ninguna expectativa sobre el futuro and no complaints in the present moment. y ninguna queja sobre el momento presente. So life from this perspective becomes really simple. La vida desde esta perspectiva se vuelve muy simple. The question of what's the best way for me to live life, what should I be doing in each moment, how should I be planning and controlling life falls away. La pregunta sobre cómo debo vivir mi vida, qué es lo que debería estar haciendo, cómo la planifico y la controlo, todo eso se disuelve. Your only job is to deal with what's in front of you in the moment, Tu único trabajo es lidiar con lo que tienes frente a ti en cada momento to do exactly what you think or feel to do. y hacer lo que piensas o sientas que quieres hacer. A whole load of anxiety and worry can fall away. Una carga enorme de ansiedad y preocupación se va a disolver. It becomes clear there's no point in worrying. Se vuelve muy claro de que no hay ningún punto, no hay ninguna objetivo en preocuparse. The outcome isn't in my control. Los resultados no están en mi control. If we understand even the choice that I make in this moment not in my control, Si entendemos que aún las elecciones que hacemos en cada momento no están en mi control, then there is complete freedom. entonces sentimos libertad completa y absoluta. Not freedom to control outcomes, but freedom from outcomes. No libertad de controlar los resultados, sino libertad sobre o de los resultados. Sí, has hablado de la ley de causa y efecto You've spoken about the law of cause and effect. y también asumaste la idea de otras leyes. And then you also put forward the idea of other laws.
Creo haber escuchado eso. I think I heard that before. ¿Puede extenderse un poco más? Could you talk a little bit more about that? Well, actually, in the end, understanding the laws of the universe is not something that we'll ever be able to do. Realmente entender cuáles son las leyes o entender las leyes del universo no es algo que vayamos a poder hacer. And one of the more complex laws of cause and effect Una de las leyes más complejas de causa y efecto could be the laws of karma. serían las leyes del karma. That could be a whole very, very complex system Eso es un sistema entero que es muy, muy complejo, that no matter how much theories we come up about it, we're not going to understand fully. que no importa con cuántas teorías o cuántas teorías al respecto desarrollemos, nunca lo vamos a lograr comprender completamente. But you could see that if some law of karma actually just means cause and effect. Pero puedes ver que si hay alguna ley del karma, que karma significa causa y efecto. So if in the broader cause and effect laws there is a law of karma, Si en las leyes de causa y efecto más amplia hay efectivamente una ley del karma, which really means there's going to be a consequence to something, que realmente lo que significa es que va a haber una consecuencia a una acción. we might see that if the story makes someone do something, Podremos ver que si la historia hace que alguien haga algo, then it will include a specific consequence further down the story. va a incluir también una consecuencia específica más tarde dentro de la historia, más adelante en la historia. A consequence that doesn't only follow physical laws like physics, Una consecuencia que no solo sigue leyes físicas, como la física, but also some other laws that are outside of physics. pero también algunas otras leyes que están fuera de la física. But now that we've brought in karma, Pero ahora que comenzamos a hablar del karma, I'd like to make it clear that I'm not talking about a karma as it's normally referred to, quiero aclarar que no estoy hablando del karma como usualmente la gente suele referirse a ese término, where someone is being punished for their bad deeds, donde alguien es castigado por sus acciones malas, but rather an impersonal karma, sino más bien un karma impersonal, where, let's say, a thief is forced to be a thief, donde digamos que un ladrón está forzado a ser ladrón and then a consequence to their thieving happens. y luego una consecuencia a sus robos ocurren. And the consequence is included just like the thieving was included. Y las consecuencias ocurren como los robos ocurrieron. So we see that life is about consequences. Entonces vemos que efectivamente la vida es sobre consecuencias. If we can find that the belief in personal doership falls away, Si en algún momento la creencia en el hacer personal se disuelve, we can see that there are consequences to actions, podemos ver que hay consecuencias a las acciones, but now we don't turn it into something that was my fault. pero ahora no lo interpretamos o no lo convertimos en algo que fue mi culpa. So you can't really make a wrong decision. Así que realmente no puedes tomar una decisión equivocada. You can make a decision that leads to an unfortunate outcome, Puedes tomar decisiones que llevan a resultados desafortunados, but the decision you take is part of life. pero la decisión que tomas es parte de la vida. The separation comes when we see ourselves psychologically as independent from life. La separación ocurre cuando nos vemos a nosotros mismos psicológicamente separados de la vida. And if we see ourselves as independent from life, that means that we are an autonomous entity. Y si nos vemos a nosotros separados de la vida, significa que somos entes autónomos. That means I'm in complete control of my decision.
lo cual significa que estamos en completo control sobre nuestras decisiones. Now that means you're completely responsible for the outcome. Eso significaría que eres completamente responsable por los resultados o de los resultados. That means now you have to feel completely guilty if you make a decision that turns out to be painful. Eso significa que tienes que sentir mucha culpa si tomas una decisión que puede ser dolorosa o que es dolorosa. So another of the laws is that society is still going to hold you responsible. Otra de las leyes es que la sociedad te va a hacer responsable For actions that happen through you. por las acciones que ocurren a través de ti So- o de las acciones que ocurren a través de ti. Attitudinally seeing that you're not the doer Si puedes ver actitudinalmente que tú no eres el hacedor, doesn't absolve you from responsibility to society. eso no te absuelve de la responsabilidad hacia la sociedad. So if you steal something and you go to court Así que si robas algo y vas a la corte o al juzgado and you tell the judge, but judge, I'm not the doer, y le dices al juez, señor juez, yo no soy el hacedor o el autor, the judge will say, I understand that. el juez va a decir, sí, yo entiendo eso, I'm not the doer either, yo tampoco soy el hacedor, but I'm going to sentence you to 2 years in prison. pero te voy a sentenciar a 2 años en la cárcel. So this attitudinal view on ourselves as not the doer Así que esta visión actitudinal hacia nosotros que nos permite ver que no somos los creadores o los autores, doesn't absolve you of responsibility to society, no nos absuelve de la responsabilidad hacia la sociedad, but it does absolve you from responsibility to God. pero sí nos absuelve de la responsabilidad hacia Dios. It means our idea of God has to change. Significa que nuestra idea de Dios debe cambiar. God can never tell me, you didn't do a good job. Dios nunca me va a decir, no hiciste un buen trabajo. God will always, if there is, this is a hypothetical God I'm speaking of here. Esto, por supuesto, es un Dios hipotético del cual estoy hablando. After my life, if I die and I go and meet God, Si luego de mi vida me muero y voy y conozco a Dios, He'll high five, well done. me va a chocar la mano y me va a decir, muy bien hecho. It'll be the same response to everyone. What? What? It'll be the same response to Y everyone. le va a hacer lo mismo a cualquier persona, a todo el mundo. So from this perspective, you don't have to fear God anymore. Así que desde esta perspectiva no tienes que temerle a Dios más. Ramesh used to say, if you don't fear God anymore, you can now love God. Ramesh solía decir, si ya no tienes que temer a Dios, puedes amar a Dios. And that applies to the others in life. Y eso también se aplica a los otros. If you no longer see the other as a competitor, as a rival, as an enemy, Si ya no ves al otro como un competidor, como un rival o como un enemigo, which is how we have to see the other when we see them as the doer, que es la manera en que vemos al otro cuando lo vemos como el hacedor o el autor, now we don't fear them anymore ya no les vamos a temer, because we understand that whatever they do is just the unfolding of our destiny. porque entendemos que lo que sea que ellos hagan simplemente es el desenvolvimiento de mi destino And the unfolding of their destiny, y el desenvolvimiento de su destino, and they were just an instrument by which my destiny is delivered. y que ellos simplemente son un instrumento a través del cual mi destino es entregado a mí, It's not personal. no es personal. So now they aren't the enemy, Así que ahora ellos no son considerados el enemigo so I don't have to hate them. y no tengo que odiarlos. And if I'm not hating someone, we can say I love them. Y si no estoy odiando a alguien, podría decirse que los amo, que estoy amando a alguien. It means they are accepted the way Significa they que are. son aceptados de la manera que son. If we don't hate ourselves, we can say I love myself Si no me odio a mí mismo, puedo decir me amo a mí mismo, because I accept myself the way I am. porque me acepto a mí mismo tal cual como soy. So it's very important to reiterate, this is not a process of becoming a perfect human being. Así que es muy importante reiterar, esto no es un proceso a través del cual nos convertiremos en seres humanos perfectos.
but more a process of having a perfect attitude to what happens. pero un proceso a través del cual tendremos una actitud perfecta a lo que ocurre en la vida. So even when we drop into being, we're still in part of the dream. That's all part of the dream that's being designed into us. Así que cuando descansamos en el ser, eso todavía es parte del sueño, todo es parte del sueño. Sure, we are never separate from experience, from life. Sí, nunca estamos separados de la experiencia, de la vida. So often we hear that waking up is waking up out of the dream. Muchas veces o con frecuencia escuchamos que despertar significa despertar del sueño. I would say it's waking up to the fact it is a dream. Yo diría que es el despertar al hecho de que es un sueño. And actually, let me correct this because I'm not really on the side that life is a dream. Déjenme corregir eso, porque la verdad es que yo no soy partícipe de la idea de que la vida es un sueño. I'm on the side of I have no idea. Yo soy partícipe de que realmente no tenemos idea. I completely understand and see that if it is a dream in a universal consciousness, Si efectivamente es un sueño en la conciencia universal, or if it's a dream in some person having this dream, o si es el sueño de una persona que está teniendo este sueño, let's say someone in an advanced civilization digamos una persona en una civilización avanzada, that has subjected themselves to an entertainment system. que se han conectado a un sistema de entretenimiento, So this is a virtual reality. así que esto podría ser una realidad virtual. If it was a dream of any sort, Si fuese un sueño de cualquier tipo, this is what the experience would feel like. esto es como la experiencia se va a sentir. An experience from a particular perspective. Una experiencia desde una perspectiva particular. And if life is an objective reality, Y si la vida es una realidad objetiva, and we actually are an objective person in an objective world, y efectivamente somos personas objetivas en un mundo objetivo, this is what the experience would look like. así es como la experiencia sería. And peak experiences or experiences of oneness Y las experiencias pico o las experiencias de unidad are absolutely not proof that this is all a dream in the mind of God. definitivamente no son pruebas de que esto es un sueño en la mente de Dios. A peak experience where there is the profound realization that everything is arising in consciousness, Una experiencia pico en donde se da el profundo descubrimiento, la realización de que todo esto es una experiencia dentro de Dios, an experience within consciousness, an experience arising in una consciousness, experiencia surgiendo dentro de la conciencia and the profound sense in that experience that I am consciousness, y el profundo sentido dentro de esa experiencia de que nosotros somos la conciencia, that I am not the body, de que yo no soy el cuerpo. isn't proof that this is all an arising in the universal mind for a very good reason. No es una prueba de que esto es simplemente algo que está surgiendo en una mente universal por una muy buena razón. So I'll explain this so that maybe some of the spiritual beliefs that have been put in place Voy a explicar esto porque quizás así algunos de las creencias espirituales que han sido puestas en su lugar can be popped, pueda ser explotada o desintegrada, because when we have these awakenings, porque cuando tenemos estos despertares we can interpret them incorrectly, podemos interpretarlos incorrectamente, draw conclusions that aren't proved by the experience, llegar a conclusiones que no son comprobadas por la experiencia, but that we think are proved by the experience. pero que creemos que son comprobadas por la experiencia. So let's look at the example where hypothetically this is an objective reality and I am an objective
entity. Así que veamos el ejemplo de que hipotéticamente esto es un mundo objetivo y yo soy un ente objetivo, una persona objetiva. Basically, what science says. Básicamente lo que dice la ciencia. So, the human being is aware of an object El ser humano está consciente de un objeto because light from the sun bounces off that object. porque la luz del sol rebota sobre ese objeto. The light is received by the eyes, La luz es recibida por el ojo, that are essentially just an instrument, a machine, que esencialmente es un instrumento, una máquina, lenses. son lentes. So the light is received, meaning an image is received. O sea que la luz es recibida, en lo que quiere decir que una imagen es recibida. Medicine will tell us that the image is received in an inverted form. La medicina nos dice que la imagen es recibida de manera invertida. That data is sent to the brain that processes it, Esa data es enviada al cerebro, el cual lo procesa o la procesa, and the brain then projects that image into a consciousness y el cerebro proyecta esa imagen en una conciencia, where the image is recognized donde la imagen es reconocida, or the image is received. donde la imagen es recibida. So when we understand that what we are seeing in life Así que cuando entendemos que lo que vemos en la vida is essentially an image inside our brain, es esencialmente una imagen dentro de nuestro cerebro, inside our consciousness, dentro de nuestra conciencia, then we might realize, oh, this is all an appearance inside the consciousness of the objective human. podemos darnos cuenta, entonces todo esto es una aparición dentro de la conciencia de una persona objetiva, de una mente objetiva. The image, the experience doesn't show us that. La experiencia no nos demuestra eso. The image actually feels like I am seeing something outside. The image. Indicates that I am seeing something outside. La imagen lo que indica es que lo que estoy es viendo una cosa que está afuera. If we think about this, we'll realize we've never actually seen or experienced the object itself. Pero si pensamos un poco más, nos damos cuenta que realmente nunca hemos entrado en contacto o percibido el objeto que está afuera, But rather always an image of the object. sino una imagen del objeto. Someone with impaired eyesight, if we use one person and introduce the notion of impaired eyesight, Si introducemos la idea de problemas de visión y si ponemos el ejemplo de una persona que tiene problemas de visión, we can more clearly see that we never see the object, but rather an image of it. vemos con más claridad que no estamos viendo el objeto que está afuera, sino una imagen que está dentro de nuestra mente. So with impaired eyesight, we see a blurry image. Así que con problemas de visión lo que se ve es una imagen borrosa. And so even someone with 20/20 vision is seeing an image of the object. Pero inclusive una persona que tiene visión 20/20 sigue o también está viendo una imagen del objeto. And this principle applies for all of the senses. Y este principio se aplica a todos los sentidos. Sound is received by the ears, information sent to the brain, and then that is projected onto consciousness. El sonido es recibido por los oídos, luego esa información es mandada al cerebro y luego es proyectada en la conciencia. Thoughts arise in the brain Los pensamientos surgen dentro del cerebro and then are projected into consciousness. y luego son proyectados a la conciencia. So our experience of life is always a non-dual experience. Nuestra experiencia de vida siempre es una experiencia no dual. We can't not have a non-dual experience. No podemos no tener una experiencia no dual. All experience of life by nature is non-dual. Toda la experiencia de vida por naturaleza es no dual. A singular image arising in consciousness, Una imagen singular que surge en la conciencia, not separate from the consciousness in which it arises. no separada de la conciencia en la cual surge, Witnessed by the consciousness in which it arises. atestiguada por la conciencia en la cual surge. So
a peak experience of oneness Así que una experiencia pico de unidad can be completely explained by a shift in the brain. puede ser completamente explicada por un cambio dentro del cerebro. That then means that the image is projected in a way such that it feels like it's radically different from what we're used to. Eso significa que la imagen que es proyectada en el cerebro parece radicalmente diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. This is why eventually we'll see that what is important is not whether this is a dream or it's not a dream. Por eso en algún momento nos damos cuenta de que realmente lo importante no es determinar o decidir si esto es un sueño o no es un sueño. What is important is for us to understand what it is that we're really looking for. Lo que es importante es que entendamos qué es lo que realmente estamos buscando. Say, actually, I just want to live life, whether it's a dream or whether it's a reality. La verdad es que yo solo quiero vivir la vida independientemente de que sea un sueño o de que sea la realidad, In a way that there is comfortableness with oneself. de una manera en que haya comodidad conmigo misma. So in other words, I just want to be happy. En otras palabras, solo quiero ser feliz. A happy dream or a happy reality. Un sueño feliz o una realidad feliz. And when we look at it, regardless of whether it's a dream or a reality, Y cuando lo vemos más de cerca, independientemente de que sea un sueño o una realidad, it's the belief in personal doership that is continually judging oneself and judging the other. es la creencia en la autoría personal la que nos hace continuamente juzgar al otro y juzgarnos a nosotros mismos. And the attachment to outcomes Y el apego a los resultados, that creates the uncomfortableness. lo que crea la sensación de incomodidad. And that line of thinking, personal doership and attachment to outcomes, Y esa línea de pensamiento en la autoría personal y en el apego a los resultados can be undermined by using many different models. puede ser disuelta utilizando muchos modelos diferentes. So I'd rather use a model that fits in with what the experience actually reveals itself as. Yo prefiero usar un modelo que encaje con lo que la experiencia nos revela, Daily life within a time and space continuum, la vida diaria en un lugar de espacio y tiempo, and undermine the belief in personal doership and attachment to outcomes using explanations that we can all investigate for ourselves. y disolver esta sensación en autoría personal y en el apego a los resultados utilizando conceptos que nosotros podemos comprobar prácticamente nosotros mismos. Quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo ves que la emoción afecta I would like to ask you, from your own personal experience, how do you see that emotions affect la percepción y los estados de conciencia? the perception and the states of consciousness? Firstly, I guess we need to define emotion. Primero tendríamos que definir qué es la emoción. Las emociones básicas, vamos a tomar por ejemplo dos emociones básicas que son amor y odio. Let's say basic feelings or basic emotions. Let's take as an example two essential ones, which are love and hate. So the way in answering the question, for me, the importance is to define emotions into two important categories. Para poder responder la pregunta, creo que es importante dividir las emociones en dos categorías: Biological emotions and psychological emotions. emociones biológicas y emociones psicológicas. The biological emotions arise vertically in time. Las emociones biológicas surgen de manera vertical en el tiempo. They're part of the circumstance in the moment. Son parte de la circunstancia en el momento. And the psychological emotions tend to exist horizontally in time. Y las emociones psicológicas tienden a arrastrarse en el tiempo. So the horizontal emotions, the psychological emotions, Las emociones horizontales o las emociones psicológicas
are based on this belief in doership and attachment to outcome. están basadas en la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados. So it's you hurt me, I hate you. Por ejemplo, tú me heriste, por ende te odio. And that hate can extend in time. for Ese a long- odio tiende a extenderse en el tiempo. So hatred towards the other for what they did in the past. Así que odio hacia el otro por lo que hicieron en el pasado. Hatred towards myself for what I did in the past. Odio hacia mí mismo por lo que hice en el pasado. The biological emotion is different to that. Las emociones biológicas son diferentes a eso. Two biological emotions that exist that we might think are psychological emotions Dos emociones biológicas que existen y que podríamos pensar que son emociones psicológicas are sadness and anger. son la tristeza y la rabia. Anger and sadness are biological reactions La tristeza y la rabia son reacciones biológicas that don't need to include the belief of personal doership and attachment to outcome. que no incluyen la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados. It's just a result of my biological preferences. Es un resultado de mis preferencias biológicas. So if someone pushes me, Así que si alguien me empuja, biologically I can get angry and push back. biológicamente me puedo molestar y empujar de vuelta. If someone that I love dies, Si alguien que amo se muere, biologically I can feel sadness. biológicamente voy a sentir tristeza. Now, if the belief in personal doership and attachment to outcome is there, Si la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados está ahí, the sadness is likely to get turned into grief, la tristeza muy probablemente se va a convertir en duelo, en pena, where we feel like part of us has been lost, donde sentimos que una parte nuestra se ha perdido and anger is often likely to turn into hatred or blame. y la rabia con frecuencia se va a convertir en odio o en reproche. Your question was, how do these emotions affect the state of consciousness? Tu pregunta es cómo estas emociones afectan el estado de conciencia. The biological emotion, in my perspective, my experience, Las emociones biológicas, según mi experiencia, has no effect on my peace of mind. no tienen ningún efecto sobre mi paz mental. They are seen as a biological arising, Son vistas como algo que surge biológicamente, part of the pleasure and pain of life, parte del placer y el dolor de la vida, and not taken personally. y no son tomadas personalmente. But the psychological emotions, Pero las emociones psicológicas, by nature, are taking life extremely personally, por naturaleza, están interpretando la vida de manera personal. meaning that the self-identity is very much there. Eso significa que la identidad personal está muy presente. And so now there is no space anymore. The space is lost and there is full involvement in that emotion. Y entonces no hay espacio, hay la persona se involucra completamente en la emoción. And so qualitatively that to me is the significant difference. Cualitativamente, para mí eso implica una diferencia significativa. The difference of peace versus suffering. La diferencia entre la paz y el sufrimiento. So emotions that are just biological have no effect on our peace because we remain uninvolved with them. Las emociones que son biológicas no afectan nuestra paz porque nos mantenemos no involucrados con ellas. Which really uninvolved means they arise and they fall. Eso lo que significa es que surgen y luego se desvanecen. And once they have fallen, there's no residue towards the other person. Y una vez que se desvanecen no queda residuo y no hay problema con el otro. No uncomfortable residue towards oneself or the other. No hay un residuo de incomodidad hacia uno mismo o hacia el otro. But the psychological emotions are full of uncomfortableness with the other and with oneself. Las emociones psicológicas están llenas de incomodidad con uno mismo y con el otro. And they extend
sometimes for a whole lifetime. y se extienden muchas veces a lo largo de una vida entera. Did you have something you wanted to add from your experience? ¿Hay algo que quisieras agregar en base a tu experiencia personal? So generally in my life, when someone does something that hurts me, Usualmente en mi vida, cuando alguien hace algo que me hiere, that impression remains, and next time I'll keep a distance. what was the first word? The what? That impression remains. That impression. Esa impresión queda en mí y la próxima vez o en la próxima interacción voy a mantener mi distancia. So in the event that I mentioned before, what happened was that this person did something that hurt me, En el evento que mencioné anteriormente, lo que ocurrió fue que una persona que me hirió, but there was no impression left on me afterwards. hubo una persona que me hirió, pero luego no quedó una impresión dentro de mí. I had an emotion, I perhaps set a boundary, and that was it. Tuve una emoción, pude delimitar mi espacio y eso fue todo. And I think it might have been all too quick for me to really understand it. Y creo que de repente todo pasó demasiado rápido para que realmente lo lograra entender. Because my question now is, without that defense mechanism that I am so used to, Porque mi pregunta ahora es sin ese mecanismo de defensa al cual estoy tan acostumbrado, how can I protect myself from aggressive people? ¿cómo puedo protegerme de las personas agresivas? Because I'm just fresh over and over, so I don't feel there's no danger. Porque me sentiría fresco o nuevo en cada momento, sentiría que no hay ningún peligro. But in my experience, there was. Pero en mi experiencia sí que lo hubo. There is, because of what entity receives the aggression. Lo hay debido al ente que recibe la agresión. So, if a psychological entity receives aggression, Si un ente psicológico recibe agresión, it feels like it is an attack on the level of self. se siente como un ataque al nivel del ser. If that psychological entity is not there Si ese ente psicológico no está ahí, and aggression is received, la agresión es recibida, it is received as aggression on the biological aspect. es recibida como agresión en el aspecto o sobre el aspecto biológico. And that aggression on the biological level doesn't penetrate to the level of self. Y esa agresión sobre el aspecto biológico de la persona no penetra en el estado del ser o en el lugar del ser. The biological entity remembers and has a biological intelligence. El ente biológico va a recordar y tiene una inteligencia biológica. And so it will steer clear of certain situations. Y así va a comenzar a evitar ciertas situaciones. But it doesn't need to steer clear from a situation for the same reason that the psychological entity is steering clear from a situation. Pero no necesita evitar esas situaciones por la misma razón que el ente psicológico va a necesitar evitar esas situaciones. Because the psychological entity receives that situation in a much more intense way. Porque el ente psicológico recibe o percibe esa situación de una manera mucho más personal e intensa. So the need to steer away for the psychological entity is much greater. Así que la necesidad para el ente psicológico de evitar esas situaciones es mucho mayor. It actually means that there is a psychological fear in place. De hecho, lo que significa es que hay un miedo psicológico que ocurre. And that psychological fear is an uncomfortableness with life. Y ese miedo psicológico es una sensación
de incomodidad con la vida. So these are just descriptions. They're not telling anyone that they shouldn't feel fear. Estas son solo descripciones, esto no le está diciendo a nadie que no deberían sentir miedo. It's saying that if the psychological entity is there, Lo que está diciendo es que si el ente psicológico está ahí, it will receive pain in the flow of life a particular way. va a recibir el dolor en el flujo de la vida de una forma particular. And because it feels so personal, Y porque se va a sentir tan personal, and we understand that life can deliver that at any moment, y entendemos o tenemos la lectura de que la vida puede entregarnos eso o darnos eso en cualquier momento, we essentially find ourselves living in life with a continual fear. esencialmente nos encontramos viviendo la vida con un miedo continuo. And that fear falls away with the identity. Y ese miedo se disuelve con la identidad. What remains is a biological intelligence that will feel afraid in a particular circumstance. Y lo que sí se mantiene es un ente biológico que se va a sentir asustado en ciertas circunstancias o va a sentir miedo en ciertas circunstancias. But that biological fear doesn't feel afraid of life, it feels afraid of specific circumstances. Pero ese miedo biológico no le tiene temor a la vida, le tiene temor a ciertas circunstancias nada más. So if there is an aggressive snake in front of us, Y por ejemplo, si hay una serpiente agresiva enfrente a nosotros, there will be biological fear. va a haber miedo biológico. But for the times that we are living in life and there is no biological reason for the fear, Pero mientras estemos viviendo la vida y no haya ninguna razón biológica para que ese miedo surja, then the system will be free of fear. el sistema estará libre de miedo. Because the psychological fear, which is afraid of life, has fallen away. Porque el miedo psicológico, el que siempre está asustado por la vida o siente temor a la vida, se va a ver disuelto. Yeah, it's very clear. Thank you. That aggression is really aggression means something very different when the psychological entity isn't there. La agresión significa algo muy diferente cuando el ente psicológico no está presente. That's what's important to be able to comprehend. Es importante comprender eso. In my experience, aggression was she's doing something and I feel pain. En mi experiencia, la agresión fue que ella hizo algo y yo sentí dolor. That was my experience. And now it is someone is doing something to me. Y ahora lo que siento es que alguien me está haciendo algo a mí. So you said originally your experience is pain is happening. It's a painful situation happens and you experience just the pain of the situation. That has been throughout your life or just in this short period? Yeah. Originalmente lo que ocurrió fue que hubo una circunstancia que te trajo dolor y lo único que sentiste fue el dolor. Okay. So I can't put it more simply than that. That was a glimpse at what it is like to live life without the psychological entity in place. Ese tiempo en que viviste esas experiencias fue simplemente un vistazo para que entendieras el lugar desde el cual se puede vivir la vida. So before that period of time, the psychological entity had been put in place by life. Pain was delivered in many different forms in life, it is, and it was taken to be personal, an attack on who I am. Antes de ese periodo de vida, can you repeat that? And pain happens in life and it's taken personally.
Antes de ese periodo de vida, el dolor ocurría en tu vida y era tomado o interpretado de manera personal. Very normal, ordinary. That's the human condition. Eso es muy normal, esa es la condición humana. Life delivered what you could call a peak experience to you, La vida te entregó lo que podríamos llamar una experiencia pico, which demonstrates something different to your ordinary experience. que demostró algo muy diferente a tu experiencia cotidiana o a tu experiencia de vida regular. What it demonstrated is peace of mind, Lo que te demostró fue la paz mental, regardless of circumstance. independientemente de la circunstancia. So your circumstance from time to time was still pain was delivered, Y tu circunstancia de vez en cuando era que todavía había dolor que venía a tu vida, but your experience was radically different to what you were used to. pero tu experiencia se volvió radicalmente diferente a lo que estabas acostumbrado a vivir. It didn't penetrate into a level of self. Ya no penetraba a un nivel del ser. And then that came to an end, Y luego ese momento en tu vida se terminó and your experience of life from the standpoint of the psychological me returned. y tu experiencia de vida desde la perspectiva del yo psicológico volvió. That's correct. ¿Es eso correcto? Sí. So there's great reason why that peak experience happened. Hay una muy buena razón para que esa experiencia pico haya ocurrido. It's exactly what these talks are about. Es exactamente la razón de estas charlas. And as I say sometimes, not to boast, Y como digo muchas veces, no para alardear, but because it's really important for someone to consider this fact if they're listening to what I'm saying. pero porque es muy importante que alguien considere esto cuando escucha lo que yo digo o lo que yo comparto, I've lived life for the last 10 or 15 years es que he vivido mi vida en los últimos 10 o 15 años where the suffering doesn't arise. sin que surja sufrimiento. Life still delivering unfortunate circumstance. La vida sigue entregándome de vez en cuando situaciones desafortunadas And the suffering doesn't arise y el sufrimiento no surge, because life brought about some changes. porque la vida trajo o causó unos cambios en mí. And the changes came about because I found myself exposed to wisdom teachings that have been around for thousands of years. Y esos cambios ocurrieron porque me encontré expuesto a enseñanzas de sabiduría que han estado entre nosotros por miles de años. And now that I look back on the wisdom teachings, I see everywhere that they're saying this is available for the human being in life. Y ahora cuando veo esas enseñanzas veo que todo lo que están diciendo es esto está disponible para el ser humano en esta vida. So if life introduces this glimpse for you, O sea que si la vida ha introducido este vistazo para ti and it introduces it to you after you go and spend time with another teacher, y si lo vuelve a hacer luego de que vayas y pases tiempo con otro maestro, I'd say it's doing it as part of your destiny y me parece que lo está haciendo y que es parte de tu destino, for good reason, por una buena razón, not to tease you, no para jugar contigo, but rather to give you experiential proof that this is possible. sino para darte constatación experiencial de que esto es posible. And I'm saying that from my experience, it's possible on an extended, unbroken basis. Y yo digo, según mi propia experiencia, que esto es posible a lo largo del tiempo. It's just a matter of the psychological identity that got suspended for a period of time. Solo es cuestión de que la identidad psicológica que fue suspendida por un periodo de tiempo, Being completely eradicated. que sea completamente erradicada. And I have one more question related to this. I heard some teachings that say that one thing is to realize you're not that psychological identity.
He escuchado unas enseñanzas que dicen que una cosa es darnos cuenta de que no somos ese ente psicológico, and it's another thing to realize that what you are is essentially the same that you perceive. pero que es otra cosa darnos cuenta de que lo que somos es esencialmente lo que percibimos. So this second part is that all that you experience is awareness itself as well. Y esta segunda parte lo que dice es que todo lo que percibimos de la vida es la conciencia en sí. I didn't feel that. I didn't feel one with everything. I just was happy. Yo no sentí eso, yo no me sentí uno con todo, yo simplemente me sentía feliz. So in this framework that I'm hearing, we just don't pay that much attention to the oneness thing. Así que en esta enseñanza que estoy escuchando a través de ti, que simplemente veo que no le prestamos tanta atención a todo este tema de la unidad. The teachings of oneness and non-duality, once again, are a framework, a methodology. Una vez más, las enseñanzas de unidad y de no dualidad son simplemente una metodología. And when we look at them objectively, critically, we see why they use that framework. Y cuando las vemos objetivamente y críticamente, podemos entender por qué usan esa metodología. Because the implication of oneness Porque la implicación de unidad means no more guilt, no more blame. significa que ya no va a haber más culpa ni más reproche. It means the implication is there is no one doing anything. Las implicaciones de ver eso es que no hay, o la consecuencia de ver eso es que no hay nadie haciendo nada, There's no one controlling things. que no hay nadie controlando nada. So the realization of oneness is not important for the realization of it. Así que la realización de unidad no es importante por el hecho de la realización en sí misma. We're not looking for a oneness experience. No estamos buscando una experiencia de unidad. The oneness is important because eventually the implication of seeing life that way El tema de la unidad es importante porque las implicaciones de ver la vida o las consecuencias de ver la vida de esa manera is that it will uproot the thinking that was previously supported by seeing life differently. son que van a empezar a cambiar el pensamiento que antes veía la vida de una manera muy particular. And eventually the seeing of life as a oneness falls away. Y eventualmente el ver la vida como unidad o como una sola cosa también se va a disolver. We're not, this story isn't a story designed for us to live life as formless awareness. Esta historia no fue diseñada para que vivamos la vida desde la perspectiva de la conciencia sin forma. That's a phase in the process. Eso simplemente es una fase en el proceso. For a lot of people in non-duality, they're convinced that liberation is a shift. Para mucha gente que siguen, para muchas personas que siguen las enseñanzas de la no dualidad, están convencidas de que la liberación es un cambio, Where the individual falls away, donde el individuo se disuelve, like the experience of the individual falls away, la experiencia del individuo se disuelve and what is replaced is an experience of oneness. y lo que la reemplaza es una experiencia de unidad. Or what replaces it is an experience of oneness. And I went to Ramesh with this belief. Y yo fui a donde Ramesh con esta creencia. I went to Ramesh with a few months later after a very profound oneness experience. Fui a donde Ramesh unos meses después de una experiencia de unidad muy profunda. When that experience happened, it was exactly what all of the teachings before it had been talking about. Cuando esa experiencia ocurrió, lo que me demostró fue exactamente lo que las enseñanzas me estaban indicando. And then it faded away. Y luego, poco a poco, se fue desvaneciendo. And I thought, oh, that's just because some bits are still out of place and one day it will come back and stay there forever. Y yo lo que pensé fue, eso es porque todavía falta poner algunas cosas en su lugar, pero en algún momento esa experiencia va a volver y se va a quedar para siempre. So we're talking about a profound state of consciousness shift. Estamos hablando de un cambio a un estado muy profundo de la conciencia, A oneness experience. una experiencia de unidad.
And when I went to see Ramesh, thinking that this was it, that is enlightenment, and I just have to wait a little bit longer before it's there forever. Y cuando fui a donde Ramesh estaba convencido de que eso era la iluminación y que lo único que tenía era que esperar un poco más para que eso se asentara por completo. So I explained this experience using very good terminology. I was very good at describing oneness back then. Así que le expliqué mi experiencia usando terminología muy precisa. Era muy bueno para poder describir cuál fue mi experiencia de unidad. Primarily, there was the falling away of subject-object relationship. Primordialmente hubo un desvanecimiento de la relación de sujeto-objeto. The falling away of the sense of being the body. Hubo una disolución de la sensación de ser el cuerpo. The sense that I was located nowhere and everywhere. Hubo una sensación de que yo estaba localizado en todas partes y en ninguna parte a la vez. The very strong sense that I was the formless awareness in which everything was arising. Una sensación muy intensa de que yo era la conciencia sin forma dentro de la cual todo surge. And then Ramesh said, Roger, don't worry about it. That was just an experience. Y Ramesh me dijo, Roger, no te preocupes, eso solo fue una experiencia. So I thought I had described it wrong, so I described it again. Y yo pensé, lo debo haber dicho mal, así que lo volví a describir. And he said, Roger, don't worry about it. That was just an experience. Y me volvió a decir, Roger, no te preocupes, eso solo fue una experiencia. So I tried a third time just in case I missed anything. Así que probé una tercera vez de describirlo, solo por si acaso me había faltado algún detalle. And he said, Roger, don't worry about it. That was just an Y me experience. volvió a decir, Roger, no te preocupes, eso fue una experiencia. So I went away a bit disappointed because I figured maybe he doesn't actually know, maybe he hasn't experienced this. Y entonces me fui un poco desilusionado y pensé, bueno, quizás él es el que no ha vivido esto, el que no ha tenido esta experiencia. I thought maybe I have something to teach him. Pensé, bueno, quizás soy yo el que tiene algo que enseñarle a él. And then I found myself craving this oneness experience because I didn't believe what he said. Y no creí lo que él me dijo y luego me encontré a mí mismo deseando que esta experiencia de unidad volviera. And this had happened after suffering had been absent for 3 or 4 years. Y esto ocurrió después de que el sufrimiento había estado ausente de mi vida por ya 3 o 4 años. And then this craving came back and it was suffering. Y luego este deseo, este anhelo volvió a mí y era sufrimiento. At first it was mild. Al principio era muy sutil. And then as the weeks went past, it started to get stronger. Y a medida que empezaron a pasar las semanas, empezó a intensificarse. And one day when I was walking along the same path that this had happened, Y un día, mientras estaba caminando en el mismo camino en el cual esto ocurrió por primera vez, and when I got to the same place, I was waiting for it to happen again. cuando llegué a un punto en particular, estaba esperando que esto volviera a ocurrir. One day I realized that there's this craving, this uncomfortableness. Un día, en ese camino, me di cuenta que había este anhelo, esta incomodidad. And then the teaching framework, which I was very familiar with, I had understood it very deeply, kicked in. Y entonces las enseñanzas con las cuales ya estaba muy familiarizado y que entendía muy bien, surgieron o fueron recordadas. And the conversation I had with Ramesh made sense. Y la conversación que tuve con Ramesh en ese momento cobró sentido. So one of the beginning of the teaching, what are you really looking for? Así que volvamos al principio de la enseñanza. ¿Qué es lo que verdaderamente estás buscando? This is a question you should ask yourself. Esto es una pregunta que deberías hacerte. If you're going to be a seeker, sometimes seeking for 5, 10, 30, 50 years, Si vas a ser un buscador y vas a estar buscando por a veces 5, 10, 15 o 20 años, this is a very important question to ask. What am I really looking for? esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy buscando? The seeking for 30 or 50 years usually happens when we don't ask this question. La búsqueda que se prolonga por 30 o 50 años usualmente ocurre porque no nos hacemos esta pregunta. When we have no real clarity about what is being sought. Cuando no tenemos verdadera claridad de qué es lo que estamos buscando. And so, without knowing the answer to this question, it makes sense that we're going to listen to this and listen to that and think this is good and this is good and get lost. Sin saber la respuesta a esto, tiene sentido que vamos a estar escuchando esto y escuchando lo otro y esto va a tener sentido y esto también va a tener sentido y nos vamos a perder.
That's what had happened to me in this moment. I had got lost thinking I was looking for a oneness experience. Y eso es lo que me pasó a mí en ese momento. Me perdí pensando que estaba buscando una experiencia de unidad. And there was complete peace in this oneness experience. Y en esa experiencia de unidad había paz absoluta. And so then I thought, of course, peace is a oneness experience. Y entonces yo pensé, por supuesto, la paz es una experiencia de unidad. Then I remembered, so what am I really looking for? I'm looking for peace. Y entonces me recordé a mí mismo, bueno, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? Y me dije, estoy buscando la paz. And peace is the absence of suffering. Y la paz es la ausencia del sufrimiento. When the suffering came back in this form of craving, Cuando el sufrimiento volvió en esta forma de anhelo, then it occurred to me, actually, I have peace. me di cuenta, de hecho yo tengo paz. My peace is now being disturbed by this craving. Mi paz está siendo interrumpida por este anhelo, por este deseo. The craving is because I think that peace is available only in a oneness experience. El deseo es porque creo que la paz está solo disponible en una experiencia de unidad. Then I said, oh, if I can have peace without a oneness experience, Y entonces me dije, pero si puedo obtener paz sin necesidad de la experiencia de unidad, I'll take that. voy a tomar eso. In fact, I said, I have that, Y de hecho me dije, ya eso lo tengo, but I hadn't really appreciated that I had what I was looking for. pero no me había dado cuenta de que ya tenía lo que estaba buscando. And from that point on, seeking peak experiences, seeking the dissolution of the person, fell away. Y desde ese momento la búsqueda de experiencias de unidad y la búsqueda de la disolución de la persona terminó. My peak experiences stopped happening. Mis experiencias pico dejaron de ocurrir, I didn't miss them. no las extrañé, I didn't want them to come back no quería que volvieran, because I found that I was living as a human being in duality, porque descubrí que estaba viviendo como el ser humano en dualidad, understanding that fundamentally this duality is a non-duality, entendiendo que fundamentalmente esta dualidad es una no dualidad, but the experience doesn't need to change such that it's experienced as a non-duality. pero la experiencia no tiene que cambiar de manera tal que sea vivida o sentida como una experiencia de no dualidad. And so I found that my experience of peace had nothing to do with oneness on an experiential level. Y descubrí que mi experiencia de paz no tenía nada que ver con una experiencia de unidad a nivel práctico. It didn't even have anything to do with knowing oneself as awareness. Ni siquiera tenía que ver con conocerme como la conciencia. Those things happened earlier on, Esas cosas ocurrieron en un estadio más temprano del proceso, but in the end they sort of fell by the wayside. pero al final se cayeron un poco, se disolvieron. And so I can completely comprehend how the process could be a different process to the process I had. Así que igual puedo comprender completamente cómo tu proceso puede ser un proceso muy diferente al proceso que yo tuve. It can be a different process to a lot of processes that are described, Puede ser un proceso muy diferente a muchos de los procesos que son descritos. and that really all we want is the end of suffering. Y que realmente lo único que estamos buscando es el fin del sufrimiento. Ramesh asked a question of one of his gurus, a family guru. Ramesh le hizo una pregunta a uno de sus maestros, un maestro de la familia. It wasn't really a guru of his, it was just a family guru. No era verdaderamente un maestro de él, era un maestro de su familia. The question is, what will I have after enlightenment that I don't have before? Y la pregunta era, ¿qué voy a obtener luego de la iluminación que no tenga antes de la iluminación? Ramesh asked that question in order for him to have a clear answer about what he's looking for. Ramesh hizo esa pregunta para tener una respuesta clara sobre qué era lo que estaba buscando. What will I have after enlightenment that I didn't have before? ¿Qué voy a obtener luego de la iluminación que no haya tenido antes de la iluminación? The guru got very angry at that question. El maestro se molestó mucho ante esa pregunta. Ramesh said he saw rage about to explode Ramesh dice que vio en él rabia y que estaba a punto de explotar. because in certain scenes there are certain questions that are inappropriate. Porque en ciertos círculos hay ciertas preguntas que son consideradas inapropiadas. So the guru
considered this an inappropriate question. El maestro consideró esta una pregunta inapropiada. Ramesh was a very practical man. Ramesh era un hombre muy práctico. He wasn't interested in protocol, he just wanted to know answers to questions he felt were important. Y él no estaba interesado en protocolos, estaba interesado en obtener respuestas a preguntas que para él eran importantes. So he asked this question. Así que hizo esta pregunta. Before the guru was able to get angry, Antes de que el maestro se molestara, he realized that other people in the room were interested in the answer. se dio cuenta de que habían más personas en la habitación que estaban interesadas en la respuesta a la pregunta. So he didn't he didn't get angry, Así que el maestro no se terminó molestando and Ramesh said he gave an answer you give when you don't really give an answer. y Ramesh dice que dio una respuesta que das cuando realmente no quieres dar una respuesta. The answer was, when you're enlightened, you'll know. La respuesta fue, cuando estés iluminado vas a saberlo. And so Ramesh said to himself, what use is that answer to me? Entonces Ramesh se dijo a sí mismo, ¿de qué me sirve esta respuesta? So if someone asked Ramesh, what will I have after enlightenment that I didn't have before? Y entonces si alguien le pregunta a Ramesh, ¿qué voy a obtener luego de la iluminación que no tenga antes? He said, it's a very good question. Ramesh dice, eso es una muy buena pregunta And there's a very simple answer. y tiene una respuesta muy simple. He said, you won't have special powers. No vas a tener poderes especiales. You won't be able to be in two places at once. No vas a poder estar en dos lugares a la vez. You won't always find a parking spot when you want one. No siempre vas a encontrar un puesto de estacionamiento cuando lo estés buscando. It's really simple. Before enlightenment, Es muy simple. Antes de la iluminación there was suffering and uncomfortableness with oneself and an uncomfortableness with the other. había sufrimiento y una incomodidad con uno mismo y con el otro. After liberation, Luego de la liberación, life continues to unfold more or less as it did before. la vida sigue desenvolviéndose más o menos de la misma manera que antes. Sometimes pleasure, sometimes pain. A veces dolor, a veces placer. You won't become a perfect human being. No te vas a volver un ser humano perfecto. You'll still have your good points and your shortcomings, Vas a seguir teniendo tus atributos buenos y malos. but uncomfortableness and the different forms of suffering will no longer be there. Pero la incomodidad y las distintas formas de sufrimiento ya no van a estar ahí. So the answer, simply put, is the end of suffering. Así que la respuesta puesta en términos simples es el fin del sufrimiento. You can't even answer it in its positive form. What will I have after enlightenment that I didn't have before? No se puede ni siquiera responder en su manera positiva o en su acepción positiva. ¿Qué voy a obtener luego de la liberación que no haya tenido antes? The answer is the end of suffering, La respuesta es el fin del sufrimiento, not through a state of oneness, no a través de un estado de unidad, but rather through the uprooting of the belief that I am a separate individual entity, sino a través de la disolución de la creencia de que yo soy un ente independiente y separado, that is in control of what I do and say and feel and think, que está en control de lo que dice, hace, piensa y hace. the dissolving of the belief that the other is the doer, La disolución de la idea o la creencia de que el otro es el hacedor, and the dissolving of the belief that my completeness is to be found in outcomes. y la disolución de la creencia de que nuestra sensación de ser completos o de estar completos puede ser encontrada en los resultados. So hopefully these 2.5 days have given you enough conceptual information Con suerte estos 2 días y medio les hayan dado suficiente información conceptual that over the course of living your life in the next weeks, de manera tal que en el curso de vivir su vida en las siguientes semanas, when uncomfortableness arises, cuando surja una sensación de incomodidad, an inquiry into it will happen, haya un cuestionamiento hacia la incomodidad. and the inquiry will demonstrate that the uncomfortableness we have with life Y este cuestionamiento va a demostrar que la incomodidad que tenemos hacia la vida
or the uncomfortableness we have with ourselves o en la incomodidad que tenemos hacia nosotros mismos is always based on the belief in personal doership está siempre basada en la creencia del hacer personal and the belief that I require life to look a certain way in order for me to be complete. y la creencia de que necesito que la vida sea de cierta manera para poder sentirme completo. So those are beliefs that manifest in many different forms. Esas son creencias que se manifiestan de muchas maneras diferentes. The different forms of uncomfortableness that arise. Las diferentes formas de incomodidad que pueden surgir. And if we can see in the different forms of uncomfortableness, oh, there's the belief in personal doership. Y si comenzamos a ver a través de todas esas formas de incomodidad, ahí está la creencia en el hacer personal. Oh, there's my attachment to a particular outcome. O ahí está mi apego a un resultado particular. The more times we do this, the more we become convinced based on our own experience Entre más podamos hacer esto, más nos vamos a convencer, basado en nuestra propia experiencia, that is the basis of our unhappiness, que esa es la base de nuestra infelicidad. and then that is going to lead to an interest in the dynamics that surround that. Y eso nos va a llevar a tener un interés en las dinámicas que nos rodean, And the understanding just goes deeper and deeper and deeper, y el entendimiento comienza a ir más y más profundo, eventually uprooting all of the misunderstanding. eventualmente depurando o ayudando a sacar todo el malentendido. At some point, you simply won't be able to see the functioning of the other person En algún momento ya no vas a ser capaz de ver el funcionamiento del otro or the functioning of yourself o el funcionamiento de ti mismo as the functioning of an independent entity. como el funcionamiento de un ente independiente. I have some tenants in my house in Australia. Ahora tengo unos inquilinos en mi casa en Australia, They haven't paid their rent for 3 months. no han pagado la renta en 3 meses. I see that as my destiny and their destiny. Veo eso o interpreto eso como mi destino y su destino. The fact that the rent that we agreed on hasn't been delivered to me is pain in the moment. El hecho de que la renta que ellos no me han pagado y que todos accedimos que me iban a pagar Financial pain. es dolor en el momento, dolor financiero. I see that they functioned exactly the way they were designed to function in life. Veo que ellos están funcionando exactamente como fueron diseñados para funcionar en esta vida. I can't find it inside me to hate them. No puedo encontrar dentro de mí algo que los odie. There isn't anyone to hate. There isn't a separate doer doing this to me. No hay nadie a quien odiar, no hay un ente separado que me esté haciendo esto a mí. And on Monday week, I have a court appearance. Y en una semana, el lunes, tengo una cita en la corte, en el juzgado, Because I initiated a court action. porque comencé un proceso judicial. So this way of seeing life where I don't hate them, Así que esta actitud ante la vida en donde yo no los odio, I don't blame them, no los culpo, I don't feel shame towards myself for having chosen the wrong tenant. no siento vergüenza hacia mí mismo por haber elegido a los inquilinos inapropiados o inadecuados. This doesn't prevent me from doing in the moment whatever I think I can do to rectify the problem. Esto no previene que haga en cada momento lo que siento que puedo hacer para corregir el problema. So I lodged a court application, Así que introduje una aplicación al juzgado and I understand that the outcome is not in my control. y entiendo que el resultado de todo esto no está bajo mi control. I may get what I want, Puede que obtenga lo que quiero, I may not get what I want, puede que no obtenga lo que quiero, and frankly, it's not so important. y francamente no es tan importante, Because that is an outcome, part of the pleasure or pain in life, porque eso es un resultado, es parte del flujo de placer y dolor en la vida, and it's never going to add to who I am, y nunca va a sumar a quien verdaderamente soy, and it's never going to take away from who I am. y nunca va a quitarme nada, a quitarle nada a lo que verdaderamente soy.
Thank you.